Pupila Dilatada, el podcast. Dosis de literatura para, disque, entender la realidad Y elevar nuestra conciencia. Platicamos sobre anécdotas literarias Y sus resonancias con la actualidad. Somos Magdalena Pérez Selvas y Andrea Magaña. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Pupila Dilatada. Hoy estamos, Andrea y yo, muy contentas porque tenemos invitada especial. Vamos a estar platicando de dos autoras transgénero y vamos a estar platicando de la transfobia. Entonces, estaremos hablando de Catalina de Erauso y esta autobiografía del siglo XVII, que es La monja alférez, y de Camila Sosa Villada y su novela Las malas. Ya saben que tenemos aquí en Pupila Dilatada, Andrea y yo, un gusto muy particular por el Siglo de Oro. Y en la primera temporada hay varios capítulos que nos tienen medio abandonados y que son justamente los del Siglo de Oro, pero que están buenísimos, según nosotras, ¿no? Porque, bueno, obviamente Sor Juana y toda la denuncia contra el patriarcado, vayan a verlo. Platicamos de Santa Teresa y esta capacidad de ser una mujer independiente, aún siendo monja, ¿no? En el siglo XVI también abordamos acerca de Cervantes y su protofeminismo, créanlo o no. ¿Y quién más tenemos del Siglo de Oro? Creo que ellos, ¿no? Andrea, ¿cómo estás? Hola Magdalena, hola a todas, a todos. Pues muy contenta de estar aquí con este episodio. Y sí, justamente creo que tienen que darse un vistazo a estas grandes escritoras que abordamos en la primera temporada y también, pues obviamente a Cervantes, ¿no? Pero creo que son esos tres episodios que les dedicamos, ¿no? Así es, vayan a verlos, porque creo que de repente tenemos cierto prejuicio contra la literatura de Siglo de Oro porque es muy difícil, es súper barroca, súper hermética, porque está súper alejada del tiempo de nosotros, pero bueno, a mí me parece fascinante. Entonces, esta vez, en esta segunda temporada, decidimos ligar algunos autores de Siglo de Oro con algo que está pasando en la contemporaneidad, para que no se sientan como muy alejados. Entonces, por eso agarramos a Catalina de Erauso y a Camila Sosa. Entonces, para hablar de estos temas, pues invitamos a Anne Feta Minash, que está con nosotras, para platicar, para analizar este tema y estará a lo largo del capítulo platicando con nosotras. Y yo te iba a presentar, Anne, pero mejor preséntate tú. Cuéntanos quién eres, qué haces. Bueno, pues muchas gracias, nada, antes que nada por invitarme. Bueno, pues yo soy Anfetaminash, soy una persona trans, no binaria y neurodivergente. Me dedico principalmente a la poesía y pues hago drag. Mi nombre de drag justamente es Anfetaminash. Actualmente estudio filosofía e historia de las ideas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y pues me dedico como justamente pues a buscar como mm, formas en las cuales expresar las vivencias y justamente trans y no solo eso, sino como de identidad y de expresión de género que pueden justamente dar lugar a cierta discriminación, pero siempre hacerlo como pues del lado poético y literario para darle un poco más como a entender a la gente en realidad. Muchas gracias. Fíjate que me gustaría arrancarnos así directo con una cita del libro Las malas de Camila Sosa. Ahorita estaremos hablando de las dos autoras y de sus novelas, pero esta cita se me hizo súper potente y me gustaría, Anne, que nos platicaras acerca de esto, porque ahorita también nos dices, soy drag. Entonces tenemos como todo este espectro que la sociedad no entiende o no entendemos, ¿no? No terminamos como de entender. Dice Camila Sosa, una travesti es algo muy difícil de explicar. Todo el mundo lo dice. Es muy difícil de explicar a los padres y muy difícil de explicar a los niños qué es una travesti, porque estamos ante una autora que además de ser transgénero es travesti. Una cosa implica a la otra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no nos cuentas de estos espectros de identidades? Creo que ser travesti en general es ser como una cosa, no sé, como mágica, puesto que estás jugando para empezar con el género
y con los roles establecidos por la sociedad. Yo, por ejemplo, cuando empecé pues a travestirme, lo empecé justo como juego, como una experimentación con diferentes amigues y pues era muy curioso porque pues era como que, pues qué pasaría si te maquillas de cierta forma, si te pones esto, si usas de repente esta peluca de este color, no sé. Y de repente pues vas encontrando pues tu lugar dentro de un grupo de gente que te acepta como eres. Mm, Antes de empezar yo como a jugar como con mi expresión, lo empecé desde las letras. Y creo que justamente desde ahí empieza como mi descubrimiento como travesti, porque siento que primero que nada yo travestí de cierta forma las letras y desde ahí me pude expresar mejor para llegar a expresarme ya como desde lo social, desde lo que he visto y desde cómo me presento con la gente y es como justo como que a veces sí es difícil como que la gente te entienda que el ser travesti no es exactamente como te presentas con el mundo, sino como eres desde dentro, desde lo que te gusta, desde lo que haces. No sé, por ejemplo, también incluso hablando como desde mi experiencia trans no binaria, em, mucha gente no binaria no se tiene que ver andrógina, no se tiene que ver como con el cabello colorido, ni maquillada. Puede ser una persona que aparenta ser un hombre, que aparenta ser una mujer, pero si les preguntas sus pronombres, si les preguntas quiénes son y si se travisten, pues puede que te digan que sí, puede que te digan que no. Y justamente es como algo que la gente no entiende al 100%. Oigan, ¿les late que nos arranquemos con Catalina de Erauso, Andrea? ¿Cómo ves? Sí, arrancamos con Catalina Magdalena, que creo que tú ahí eres como más experta, y luego yo voy a querer agregar como un comentario con Sor Juana, que lo podríamos incluso ligar, ¿no? Sí, pues tú te has leído a Catalina de Erauso, Ann? No mucho así, por ciento, pero sí como que he investigado un poco como de su vida y es que, pues sí es como una persona súper loca, mágica, no sé. Y creo que eso es como un lazo como que une a las personas travestis, trans, no sé lo que sea, no sé si en ese tiempo ella se hubiera considerado trans, Ujú. pero tal vez sí travesti por lo que cuenta y todos los nombres masculinos que llegó a usar para presentarse y socializarse, pero no sé, es como súper increíble como saber que en ese tiempo llegó a pasar tantas cosas y llegó a tener que expresarse de cierta forma masculina para poder sobrevivir más que nada. Claro, exactamente. Creo que esa es la gran pregunta que desata Catalina de Erauso, ¿no? ¿Estamos ante una mujer transgénero o estamos ante una mujer que en el siglo XVII no le quedó de otra más que vestirse de hombre para alcanzar ciertas libertades, ¿no? Yo tengo su autobiografía en ebook, que es titulada La monja alférez, precisamente porque como muchas mujeres en esa época, Catalina fue metida de monja por sus papás. Viene de una familia más o menos acomodada, entonces este privilegio le permite entrar a un convento, pero como eso de los 15 años me parece, ella le roba las llaves a la priora y se escapa del convento. Todo esto que les cuento lo cuenta ella en este libro. Se escapa del convento y se quita el hábito de monja, se corta el cabello, se viste de hombre y el resto de su vida lo va a vivir como hombre. Entonces, por eso la pregunta, ¿no? ¿Estamos ante una mujer transgénero o estamos ante... porque ella dice, era mi inclinación andar y ver mundo. Y quizás para andar y ver mundo en esa época no quedaba de otra más que vestirte de hombre, ¿no? Entonces queda un poco esa duda, pero efectivamente, como dice Anne, Catalina se pone nombres de hombre como Francisco Loyola, va a hablar de sí como hombre cuando dice, sin ser de nadie conocido, bien vestido y galán, ¿no? En pronombre masculino, pero a veces también habla en femenino. Dice, no sabía qué decir, vacilante y confusa. Entonces, como que usa los dos, pero bueno, esto... Carmen Boullosa, que es la escritora con quien yo conocí a
a esta autora, Catalina de Erauso, describe muy bien que Catalina se va a embarcar en una serie de conductas de masculinidad tóxica, ¿no? Entonces, le roba las llaves a la monja, pelea con piratas, le roba dinero a un tío, se enreda en peleas de cantina, tienen rencillas con otros vatos, y precisamente por andar metida en este tipo de problemas, se mete de soldado y tiene que huir a América, en donde va a participar de la conquista, o más bien de la invasión española a Chile. Y es por eso que le llaman la monja alférez, porque viene de monja y aquí en una batalla se va a ganar el grado de alférez, ¿no? Que es un grado militar. Y también estamos ante una cuestión en donde queda duda, porque parece ser que Catalina tiene también gusto por las mujeres. Les voy a leer una cita que es como que la única que viene en el libro en donde entra a este tema. Dice: un día, estando en el estrado, peinándome, acostado en sus faldas y andándole en las piernas, ¿no? Andándole entre las piernas a una mujer. Entonces, ahí también vemos como algo, como alguna expresión, ¿no? De su sexualidad. En fin, vayan a leer La monja alférez. Ella va a contar todas sus aventuras muy detalladamente, punto por punto. Todo esto yo se los conté rapidísimo, pero va a contar cómo viaja desde San Sebastián hasta Cádiz para poder embarcarse a América y luego todo lo que le sucede en América, ¿no? Hacia el final de su vida, confiesa ser mujer. Y aquí hay algo que se me hace también sumamente interesante del sistema patriarcal en el que vivimos, porque bueno, ella confiesa ser mujer ante el Papa, pero la cosa es que la van a revisar toda así para ver qué onda, ¿no? Con su identidad. Y lo que les interesa mucho a las monjas que la revisan es que sea virgen. O sea, es una época en la que les dio igual seguramente una identidad de género u otra, y hay este interés en la virginidad de Catalina. Entonces, porque es virgen, porque mantiene este estado de pureza, le permiten vivir como hombre. Y ella misma cuenta que causa mucha curiosidad entre la sociedad de la época. Dice: mi estado causa maravilla. Corrió la noticia de este suceso por todas partes, y los que antes me vieron y los que antes y después supieron mis cosas en todas las Indias se maravillaron. Finalmente, esto es muy curioso porque ella va a regresar a España, por eso tiene este contacto con el Papa, etcétera. La mandan de regreso a América para que acompañe a una dama, porque dicen, sabían que aunque andaba de hombre, en realidad era mujer. Entonces confiaban en ella para que acompañara a una dama en su viaje a América, pero resulta que se enamora de la mujer a la que está acompañando y se mete en algunos problemas con el marido. Entonces, tiene también como esa historia curiosa al final de su vida, y muere aquí, no sé si muere en un viaje de regreso a España o muere aquí en América. Les debo ese dato, pero lo que es cierto es que está enterrada aquí en México, en Cuitlaxtla, dice Vicente Rivapalacio, lo que hoy conocemos como Cotaxtla, Veracruz, cerca de Orizaba. Y ahí hay como un busto de Catalina de Erauso y todo, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí el cuerpo de la monja alférez en América. Vayan a leer la autobiografía, es muy chistosa, y pues tenemos aquí en el siglo XVII este caso, ¿no? ¿Cómo ven? Justamente, por ejemplo, quizás Sor Juana, siendo otras circunstancias, también se hubiera vestido de hombre, porque recordemos que cuando era niña, ella quería ir a la universidad y le dijo a su mamá, pues, ¿por qué no me visto de hombre y voy a la universidad? ¿No? Obviamente la mamá, pues, le puso un hasta aquí, ya saber si era su vocación, su identidad, pues creo que ni siquiera ella lo podía tener claro, porque en esa época no existían muchas palabras no existía el conocimiento, no existían
todo lo que ahora podemos platicar, ¿no? Ni siquiera existía la palabra transvesti, transgénero, todo era pues muy limitado, ¿no? Fíjense que ayer, a ver que nos cuente Ann de esto, creo que es sumamente interesante por la coyuntura que vivimos. Ayer justamente platicaba con mi hermana y unos amigos sobre el uso de los pronombres y me acordé de esto porque mi hermana decía, a mí como que no me checa, ¿no? Y yo decía, bueno, porque ya ven que ahora en los mails corporativos o así pones, ¿no? Como ella, él o etcétera, como para ver qué te identifica. Y ella decía, como, ¿para qué, no? Y yo, bueno, porque para saber cómo dirigirte a la persona. Entonces ella dice, bueno, pues entonces yo quiero ser el licenciado, o sea, en masculino, para que me respeten más, ¿no? Porque ella ha hablado de de la abierta misoginia que hay en su industria y la dificultad como en una corporación muy jerárquica de subir a ciertos puestos siendo mujer. Imagínense esto en el siglo XXI y en el primer mundo, porque ella vive y trabaja en Canadá. Entonces, estábamos hablando del lenguaje neutro que nos dice Anne que le gusta que mejor decirle así más que inclusivo o incluyente y el uso de estos pronombres. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esto, Anne? A la gente le está costando mucho trabajo adoptarlo. Nada más un detalle antes, justo refiriéndonos a Catalina, creo que más que mujer transgénero, se le diría hombre transgénero si es que llegase a haberse identificado de esa forma. En ese caso, si ella hubiese llegado a declararse de forma masculina, pues se le llamaría hombre trans más que mujer trans, justamente porque la mujer trans es el caso contrario, las personas que son justamente de forma socializada de forma femenina, pero fueron asignadas a nacer de forma masculina, son esas las que son mujeres. Ok, Pero pues también eh, va cambiando esa forma en la forma en la que se va encontrando ahora con las personas no binarias y que justamente es ahí donde pues yo podría pensar en que imagínense, tal vez las personas no binarias existimos desde el tiempo de Sor Juana y tal vez Sor Juana, si hubiera llegado a verse ese término en ese tiempo, pues pudiese ser que se hubiera identificado como persona no binaria al momento en que desde su infancia quería expresarse de forma masculina para ser pues aceptada. Mm, pero pues de una u otra forma no existía. No sé, tal vez también es el caso de Amelio Robles, el general, el hombre trans mexicano que llegó a la revolución eh, y se socializó toda su vida hasta casarse con una mujer y toda la gente lo aceptaba. Y se presentaba como un hombre trans, bueno, no como un hombre trans, porque en ese tiempo no existía ese término, pero sí se aceptaba de forma en la que sabía la gente que pues había sido asignado al nacer como mujer y es como curioso saber que pues la gente trans ha existido toda la vida y pues es ahí como justo en lo que eh, en cuanto a la pregunta y al comentario que haces de los pronombres y la forma en la que se presenta hoy en día la gente para ser sí incluyente con nosotros, la gente trans, y no solo eso, creo que pues es como para justo lo que dices, para saber cómo te vas a referir a la gente, para respetarle y todo, en la necesidad de que en el correo venga qué pronombre te identificas. Incluso es como curioso que también en LinkedIn ya te pide como que pongas sus pronombres y eso está muy padre porque justo existe mucha discriminación laboral. Ahora, ¿qué pasa con la gente no binaria que se identifica con un pronombre neutro? Y que justo le cuesta un poco más trabajo a las personas, pues empezar a nombrarte de cierta forma, a pesar de que pues es así como lo haces y solamente sería una cuestión de respeto. Yo como veo que por lo cual la razón en la que les cuesta tanto trabajo a las personas más que nada cis y más que nada, más que cis, hetero, sería justamente pensar que desde su privilegio en que se han vivido como lo normal aceptado en la sociedad hegemónica,
sería justamente que jamás se han preguntado su pronombre. Toda la vida han dado por hecho que son él o ella y no han tenido que decirle al mundo, necesito que me digas él, necesito que me digas ella, porque es lo normal. Ujú. Siempre desde que nacieron, no sé, nacieron, el doctor les vio la entrepierna y dijo, es él, es ella. Y desde ahí su familia, todo el mundo les ha nombrado como se le han hecho y pues no han tenido que preguntarse nada ni cuestionarse qué son. Y pues justo creo que la gente trans llegó como a abrir un poco el debate y nombrarnos y saber que tenemos claro justamente cómo queremos que nos nombren. Y no solo eso, sino como nos ha costado un camino en el cual tenemos que saber y cuestionarnos qué somos y con qué nos identificamos ante el mundo. Y lo único que queremos es justo que nos nombren de la forma en la que nos identificamos. Claro, oigan, ven qué importante tener a Ann en este capítulo, porque yo le decía a Andrea, oye, vamos a hablar de esto, o sea, hay que tener a alguien que nos acompañe, porque imagínate dos mujeres heterosexuales hablando de esto, y yo le decía, es como las mesas estas de hombres hablando del aborto o de la menstruación, ¿no? Y miren, ahorita Ann nos ilustró sobre que yo le estaba llamando mujer, ¿no? Mujer transgénero, y claro, Catalina es hombre transgénero. Pero bueno, Andrea, no sé si quieras arrancarte con Camila o quieras comentar algo. Creo que son muchos temas los que se están abriendo, pero yo quisiera hacer un comentario previo. Nosotros, como explicaba San, quizás como personas heterosexuales, que no nos preguntamos en algún momento si queríamos ser llamadas como él o ella, pero bueno, ahora que me pongo a pensar, pues sí, quiero ser llamada como ella, pero también creo que es una gran responsabilidad la que tenemos. No podemos decir, estamos confundidas, no sabemos, no entendemos, no les entendemos, no las entendemos, no, es decir, creo que ahora nuestra responsabilidad como humanidad, seamos del género, nos identifiquemos con el pronombre que queramos, creo que es una gran responsabilidad la que tenemos y que es algo que no podemos dejar pasar, ¿no? Porque estoy segura que a Catalina de Erauso, a Sor Juana, o a todos estos otros casos que tenemos, les hubiera gustado poder participar del mundo sintiéndose incluidas e incluidos, ¿no? Entonces, creo que es muy padre que se abran estas mesas, estos diálogos y que tomemos con seriedad esta responsabilidad, ¿no? En mi caso, a mí los ojos tal vez se me abrieron muy tarde, hasta cierto punto, porque yo estaba acostumbrada a cierta literatura, a como, pues, a leer, a Leia, a lo que escribían las mujeres, a lo que escribían los hombres, encasillar mucho, ¿no? Y después me di cuenta que también había otro tipo de literatura que me podía mostrar y me podía enseñar. Y cuando yo leí Las Malas de Camila Sosa, fue como si a mí me hubiera caído un balde de agua fría o una zarandeada o una bofeteada para decirme, Andrea, has vivido en el error por mucho tiempo. De verdad no tenías ni idea de nada, ¿no? Para mí, Las Malas es una novela que está escrita por Camila Sosa Villada. ¿Quién es Camila? Camila es una escritora, dramaturga y actriz transgénero argentina. Ella estudió comunicación social y luego estudió teatro. Y mientras estudiaba teatro, pues ella conoció a otras mujeres trans en un parque y empezó a convivir con ellas, ¿no? Y encontró a esas mujeres y se identificó con ellas porque ella nació en un pueblito donde no había nadie más como ella, no había ninguna otra mujer transgénero, ¿no? Ella nació como un niño, le dijeron, eres un niño, la vistieron como un niño, la educaron como un niño, pero ella siempre tenía esta inquietud y empezó a trasvestirse desde muy joven y escondía su ropa en una casa abandonada, se vestía de mujer y salía a la calle y era feliz
a pesar de las burlas, a pesar de la opresión, a pesar del maltrato, de la violación que ella sufrió, ¿no? Desde muy joven. Entonces, en Las Malas, justamente lo que Camila pues nos platica, pues es esta novela que trata de un grupo de transvestis que ejercen la prostitución callejera. Y este personaje principal, que podría ser ella, pues también ejerce la prostitución y nos habla de la relación tan fuerte que tuvo con su padre, quien no aceptaba que se vistiera de mujer, también con su madre en la parte pues de no hablar del tema. Y luego este grupo de mujeres que conoció en el parque la adoptaron y le dieron un espacio y le dijeron tú, o sea, eso que tú estás haciendo y cómo tú te identificas y cómo tú te vistes, y le pusieron un nombre y se sintió parte de una comunidad. Entonces en Las Malas podemos ver la historia de todas estas mujeres que viven y que trabajan en el Parque Sarmiento y que viven estas consecuencias de elegir quiénes son, ¿no? Y la violencia también tan profunda que se ve dentro de la sociedad. También tenemos otros personajes que a mí me encantan, ¿no? La tía Encarna, que es como esta matrona que adopta a las mujeres trans en su casa, que las recibe, que les da cariño, y luego cuando conocen a la luz de sus ojos, que es un niño que adoptan en el parque que estaba abandonado. Y hay algo que me encantó que Anne dijera en un principio, que es como algo mágico, ¿no? Y justamente lo que hace Camila en Las Malas es hablar de la realidad y de la magia, y tenemos ahí una combinación como un realismo mágico, pero es un realismo mágico muy bello. Camila de verdad es dueña de una imaginación increíble, es muy atrevida y es capaz de llegar a todas las personas. Es capaz de hablar de una mujer que es una víctima, pero también de una mujer que es muy fuerte y que lucha y que sale adelante y que se expresa y que termina haciendo lo que quiere, pero también nos habla de este universo distópico de transvesti, ¿no? Porque también es una distopía todo lo que ella nos platica entre esta combinación de realidad e imaginación, ¿no? Con Las Malas, Camila Sosa ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en el 2020, Las Malas fue publicado en el 2021 y también ganó el premio del Grand Prix. Es decir, ahora Camila es reconocida, es invitada, pero pues también en su momento ella vivió la prostitución, vivió en la calle, vivió muchos abusos y qué fue lo que hizo, pues intentar salir adelante, ¿no? Con lo que tenía y luego haciéndose de una comunidad. Entonces a mí me encanta la importancia que Camila le da a la comunidad. Sí, oigan, es una novela, como dice Andrea, súper fuerte, pero muy bonita, ¿no? A pesar de todas estas cosas que cuenta, que uno se enfrenta a esta realidad violenta que discrimina, etcétera, pero te encuentras con, como dice Andrea, este realismo mágico. Me encanta este personaje de María la pájara o Natalie la loba. Ay, me encantan cómo se va convirtiendo, cómo cuenta, ¿no? Cómo una de ellas se va convirtiendo en pájaro, la otra tiene como esta cosa como de licántropo y cada luna llena hay que encerrarla, esta cosa que sale de la realidad tal y como es. Creo que a Las Malas no le falta literatura y eso me gustó mucho, pero sí es cierto que tiene partes que son súper crudas de la dificultad de los propios padres y de la sociedad de aceptar las identidades de género diversas. O sea, tiene cosas como cuando dice que el papá en una reunión dice, si tuviera un hijo puto o drogadicto, lo mataría, ¿no? Y que ella escucha todo esto. Pero la madre también discrimina, ¿no? Dice que la madre sentía el espanto del hijo puto y mucho peor, el puto convertido en travesti. Y cómo todo esto lo lleva a Camila, creo que como autora, pero el personaje, ¿no? Lo carga en el corazón. Hay una parte que me llamó mucho la atención porque efectivamente hay mucha violencia de la sociedad hacia las travestis. Me llamó mucho la atención esto que cuenta Camila, donde dice
Cada vez que los diarios anuncian un nuevo crimen, los muy miserables dan el nombre de varón a la víctima. Dicen los travestis, el travesti, todo es parte de la condena. El propósito es hacernos pagar hasta el último gramo de vida en nuestro cuerpo. No quieren que sobreviva ninguna de nosotras. A una la asesinaron a piedrazos, a otra la quemaron viva como a una bruja, la rociaron con nafta y la prendieron fuego al costado de la ruta. Hay cada vez más desapariciones. Hay un monstruo allá afuera, un monstruo que se alimenta de las travestis. Bueno, ya se me hasta enchinó la piel, está súper fuerte y como este fragmento tiene un montón, pero me llamó mucho la atención esto, cómo sigue encarnando esta violencia, lo que hablábamos de los pronombres, el decirle los travestis, el travesti, es las travestis, la travesti. Qué interesante. No sé si quieras comentar algo, Ann. Para mí es muy impactante como encontrar en este libro restos de mi propia vida, restos de las anécdotas que amigas, amigues han vivido en sus propias familias. No sé, es como muy curioso como recordar que a muchos de nosotros nos llegaron a decir cuando salimos del primer closet, ¿no? De creo que soy gay. Bueno, que ya que fue suficientemente difícil y de repente que tus padres o tu madre o tus tíos, no sé, la gente de tu familia te diga, pero no te vayas a querer convertir en mujer o no que quieras travestirte. Y es como muy fuerte como encontrar esa parte. Otro parte como que llega a decir Camila en el libro es como que lo que decía su padre de que no llores porque eres un hombre. Y es como muy impactante también como recordarme momentos en los que vivía con mi padre y que pues de repente, no sé, yo era una persona muy sensible y lloraba por todo. Y de repente como que te vas como metiendo a la cabeza que no debes llorar porque pues si no, no solamente porque se supone que eres un hombre y no debes llorar, sino porque tu padre va a enojarse y quieres respetarlo. Y entonces te empiezas a cerrar, a ser muy fuerte y olvidas que puedes y tienes que puedes llorar y que deberías llorar y que es normal llorar y expresarte. Y pues no sé, llegan a pasarte muchas cosas pues que te generan incluso trastornos mentales y entonces pues te cierras tanto que pues no puedes como llegar a vivir libremente hasta que decides encontrarte contigo y más que contigo pues verte reflejado y reflejada con personas que han pasado situaciones similares y justamente es lo que le pasa a este personaje dentro del libro de Las Malas, que si bien o mal son las travestis que se prostituyen en el parque, quienes eh, le sirven de espejo para saber que ella también es parte de esta comunidad. Pues es como encontrarte justo con tu familia, la familia elegida, la familia que te acepta tal cual eres y te ayuda a descubrirte, pues como una persona que no tiene ningún error. Y justamente también como que lo que dices de esa cita en que es como si te volvieran a matar de nuevo al momento de pensar que si te mueres o si te matan o lo que sea, y de repente alguien en las noticias dice el travesti, y dicen además tu nombre muerto, ese nombre que nunca quisiste usar y con el que nunca te identificaste y que muchas veces para algunas personas trans que cambiamos nuestro nombre eh, socialmente, llega a ser el nombre que te pusieron tus padres y que muchas veces además era el nombre de tu padre y pues que todavía menos te puedes identificar con algo así y que así nombren y que incluso así pongan tu lápida. Es como, no sé, que te lleguen a matar y matar y matar tantas veces que ni tu cadáver pueda existir dentro del mundo porque no es el nombre con el que te identificaste en vida. No sé, es como súper feo y no sé, horrible como darte cuenta de todo eso y es por eso que es tan necesario
hacer redes de apoyo como comunidad trans, encontrar gente aliada, cis, que puede como, más que aceptarte, quererte y respetar todo lo que eres como persona, porque es justamente como volver a esto de la gente cis que no se lo pregunta, pero es como que, ¿por qué si es tan fácil aceptar que existe tanto en el mundo, que existe tanta violencia? ¿Por qué no aceptar que existe también el amor y la identificación hacia una misma y saber que pues cada quien es libre de aceptarse y de ser libremente? No sé, y justo lo que dices también como de estos personajes que se animalizan y que hay tanta magia dentro del libro y que en este caso, pues los casos en los que pasan que estas personas se convierten en animales, no sé, hay un caso en que una chica al momento en que llega la policía se va subiendo al árbol y se convierte en una pantera para esconderse entre las ramas y que no se la lleven. Es curioso pensar que es algo normal y es curioso como también aprender a sorprenderse. O sea, no normal como que nos persiga la policía, ¿verdad? Bueno, sí es un poco normal. Pero, Totalmente. sí, pero no sé, pensar que a veces las personas trans tenemos magia dentro de nosotros. Es porque hemos aprendido como a saber sorprendernos, saber cómo vivirnos dentro de el asombro y que sabemos que de repente la gente como que nos ve como un ente raro, que al parecer pues aceptamos esta parte monstruosa interna y podemos aceptarla y vivirla y expresarla. Y es como, no sé, conozco a varias personas trans que se identifican como sirenas, que se identifican como brujas, que se identifican como, no sé, como unicornios, no sé, como cosas tan increíbles. Puede ser que sí seamos seres mágicos, no sé, porque justo pues aprendimos como a refugiarnos dentro de la fantasía para poder llevar una vida en paz, porque a veces el mundo real es tan violento, tan agresivo, que necesitamos, sí, pues, un refugio donde el glitter, las pelucas, la fiesta, sea justamente nuestro escape. Ujú. Ay, qué hermoso esto que cuentas, me encanta porque creo que ante la violencia del mundo que ejerce, pues sí, ¿no? Las personas que se identifican con lo impuesto por la sociedad, que no se han preguntado, como ya dices tú, Andrea, son las que más violencia ejercen y ante esto, la respuesta, por ejemplo, de Camila o la tuya propia es el amor y los colores. Yo estuve revisando tus redes para que sigan a Ann, es @dragpoeta, y estaba viendo precisamente eso. Hablas acerca del amor, es los colores, echas el cuerpo por delante y revisando otras redes me di cuenta que hay este llamado, ¿no? A convivir desde el amor y que es posible, aun cuando han sido víctimas de tanta violencia, ¿no? Y eso me parece hermoso y esa creo que es una gran lección. Y pues muchas gracias, Ana. Ha sido muy inspirador escucharte. Gracias. Sí, a mí también me encanta escucharte, Ann, que nos compartas justamente y que podamos seguir, ¿no? Como leyendo, compartiendo y principalmente creo que también esta es una parte que es muy importante resaltar haciendo comunidad, ¿no? Justamente quienes quieren excluir, quienes quieren, pues no, lo único que están haciendo es seguir construyendo y haciendo más daño en lugar de intentar unirnos y crear comunidad, ¿no? Y estamos en un momento en que necesitamos justamente eso. Y lo que yo comentaba con esta plática que les digo que tuve con mi hermana y con mis amigos, pues al final la conclusión a la que yo llegué era como de está bien si no te identificas con el lenguaje neutro, está bien. También si no te identifica el feminismo, si no te identifica la revolución social, está bien, pero quítate, ¿no? Así que no estorbes, o sea, hay gente, habemos gente, hay comunidades, hay minorías o mayorías, lo que sea, que están haciendo su lucha, su revolución
y pues lo que le queda a uno es hacerse a un lado cuando no se identifica con esa lucha, ¿no? Creo que es lo mínimo que podemos hacer. Entonces, pues no sé si quieran agregar algo más, Andrea. Nada más para compartirles un breve episodio. Yo hace un par de meses tuve una cuestión como en el IMSS de discriminación y me puse a buscar más gente dentro de Twitter, pues para saber si les ha pasado algo similar, como justamente para intentar como apoyarnos entre sí. Tuve una buena respuesta en alguna parte con una persona que es periodista y que empezó a hacer una investigación a partir de eso. Pero por otra parte, tuve que poner en privado un tiempo mi Twitter porque empecé a recibir pues, mensajes de odio y cosas así solamente porque la gente cree que no tenemos, o sea, que es un privilegio tener el derecho de salud e identidad dentro de una institución como el Seguro Social Mexicano. Y es impactante creer que exista ese tipo pues de violencia sistemática en la cual el mundo les ha enseñado que pues es un privilegio exigir tu derecho. O sea, que tenemos que aceptar como los errores con los que vive el sistema y es como muy difícil de creer que la gente no defienda lo que es. Y es como algo muy, pues, no sé, como fuerte, como de repente al compararlo, siendo una persona trans, el hecho de saber que estás defendiendo, al menos en mi caso, desde mi poesía, quién soy, por qué me expreso de tal forma, hablar desde el amor, justo porque, no sé, llegó un momento en que yo pues escribía como acerca de como de los miedos al principio hace mucho tiempo. Y escribía muchos cuentos de terror para niños y era como curioso como ver cómo y de repente preguntarme por qué escribía eso. Y entonces empecé a darme cuenta que había algo más y es cuando tú de repente decides como qué vas a visibilizar en el mundo. En el libro, por ejemplo, de Las Malas habla de que cuando te das cuenta que ya empezó la temporada de matar travestis, porque empiezas a ver en noticias como una persona más y hasta la conocías, hasta no, pero todas tienen algo en común y es que eran travestis. No sé, de repente darte cuenta que en el mundo real no existe una temporada, o sea, esa temporada es los 365 días del año, Ujú. de cada año, y de que no solo es de llegar a la muerte, sino es como de ofensas, agresiones, incluso acoso en el transporte público, en el que solamente con la mirada, pues no sé, yo por ejemplo lo que hago es como llevo unos pines ya casi siempre que son de la bandera trans no binaria, y más que como llevarlos como porque me identifican, sé que en algún momento, si yo hubiera sabido qué significaban esos colores cuando tenía 15, 16 años y hubiera visto a alguien en el transporte mientras me estuvieran acosando, pero que esa persona tuviera esos colores en un pin, en la playera, sabría que no estamos solas, no estamos pues justamente aisladas, que hay otras personas incluso en el mismo vagón del metro con quienes podemos refugiarnos. Y pues es como por eso que es necesario escribir y expresarse y desde donde sea, desde tu forma de creación, ya sea una coreografía, ya sea una obra de teatro, en mi caso las letras, en el caso de Camila también las letras y el teatro, justo como saber que podemos hablar desde nuestras vidas, ponerle sí un toque de magia y ficción y de repente saber, bueno, ni siquiera saberlo, solamente expresarlo y de repente que haya gente que se dé cuenta que también estamos ahí y que pues a pesar de todo la violencia, todo lo que se vive en el mundo, las posibles guerras, deja tú no sé, todo lo que pasa, no estamos solas. Ujú. Claro, muchas gracias, Ann, por todo lo que nos compartes. Andrea, ¿con qué te despides? Pues me despido con la invitación como siempre, ¿no? Que leamos a Camila Sosa, que leamos a la monja alférez, ¿no?
que intentemos hacer comunidad, que no ejerzamos la violencia desde desde nuestra propia trinchera, donde nos haya tocado, que respetemos. Y también investigar, a educarnos, a aprender, a leer mucho. Y muchas gracias, Ann, me encantó escucharte y también compartir, como siempre, los micrófonos con Magdalena. Muchas gracias a ambas. También me encantó este capítulo. Esperamos que ustedes también lo disfruten. Déjenos sus comentarios. Ya saben que nos encanta escucharles. Y pues muchísimas gracias, Ann, por haber estado acá. Andrea, por haber hecho un esfuerzo sobrehumano para estar aquí. Y pues nos escuchamos en un siguiente capítulo. Si te gustó este episodio de Pupila Dilatada, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. @soy Magdalena y @la tertulia de Minerva.